prediqué el domingo antepasado, hablamos sobre un tema importante. Era, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y llegamos a una conclusión, que es lo que dijo el Señor Jesús, que el propósito o sentido de tu vida era cumplir con su voluntad y acabar su obra. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Esta es la comida que debo de comer, que vosotros lo sabéis. Ahora, vamos a ver en qué medida esto puede ser algo fácil o algo desafiante. Por eso el título de este mensaje es el desafío de cumplir la voluntad de Dios. Y es verdad, verdaderamente va a haber momentos en que cumplir la voluntad de Dios va a ser algo placentero, satisfactorio. Para un siervo de Dios, cumplir su voluntad va a dar satisfacción, va a tener un gozo, y es interesante observar que el gozo que habla la Escritura no se refiere a alegría, como muchos interpretan en su acepción humana normal. Está hablando de la satisfacción del alma. ¿Y eso en qué sentido? En que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, vamos a empezar con un verso que es bastante desafiante. Es este, de Mateo 16, 24. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 1, tome su cruz, 2, y sígame, 3. ¿Qué querría decir Jesús con estas palabras? ¿Qué significa eso de negarse a sí mismo? Significa que si voy a un restaurante y quiero unas ampolliñas o un pulpo a la gallega, digo, no, soy muy pecaminoso, mejor unos fideitos. Y en lugar de esa salsa boloñesa, que es muy pecaminoso, pues le echo un poco de margarina, ¿no? O me voy a la heladería y digo, no, quiero un tutti frutti, pero me voy a negar a mí mismo y voy a decir, no, que sea de nata. O mejor, ni eso, cojo hielo, lo pico y me como el hielo picado. ¿Eso será negarse a sí mismo? Y tomar su cruz, ¿qué quiere decir? Que me compro un collar con una cruz, o cojo este madero y me voy por la calle así como eso en Semana Santa, por ahí, y seguirle. ¿Será que me iré por el camino de Santiago? No, evidentemente nada que ver con eso. Ahora, notemos algo en este pasaje. En las últimas 5 prédicas, que básicamente podría decirse que son una serie, hay un hilo conductor. Y había una enseñanza fundamental que estaba implícita en esos mensajes. Era que había 3 cosas necesarias para tener la fidelidad a Cristo hasta el fin de nuestra vida. Eran 3, ¿recuerdan? Amarle, amar a Jesús, guarda sus mandamientos y síguele. ¿Lo recuerdan? Pero cuando vemos este pasaje, pareciera que es diferente, ¿no? No se ve igual. ¿Será que está hablando de otra cosa o en el fondo está hablando de lo mismo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Niéguese a sí mismo, ama a Jesús. Tome su cruz y guardar sus mandamientos. Como que no parecen muy similares, ¿no, verdad? Lo último sí, evidentemente, sígame, es lo mismo. Vamos a ver que en realidad se tratan de aspectos distintos o de costes de esos 2 principios iniciales que hemos hablado en estas semanas. Y sígame, por supuesto, también lo entenderemos al final. Ahora vamos pues a ver el aspecto amable y el aspecto desafiante de esta ordenanza del Señor. Esos 3 aspectos o 3 actitudes que el creyente tiene que tener. Vamos a ver la amable. La amable ya la hemos visto antes, no sé si lo recordarán, el capítulo 30 de Deuteronomio, versos 19 y 20. Vamos a ver por qué digo que es amable y luego vamos a ver la desafiante. Dice Deuteronomio 30, 19 y 20: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios. Lamentablemente ese rojo no se ve bien. Bien, en la próxima nos damos cuenta. Atendiendo a su voz y siguiéndole a él. He puesto en 3 colores porque quería enfatizar que se refiere a esos 3 mismos puntos. El primero es evidente. Amando a Jehová tu Dios. Ama a Jesús. El siguiente dice, atendiendo a su voz, lo mismo que guardar sus mandamientos. Y luego dice la misma palabra, y siguiéndole a él. Es lo mismo que hemos visto en el Nuevo Testamento, pero esta vez aplicado en el Antiguo Testamento. Pero en el pasaje que hemos visto al principio, lo vemos como que fuera algo diferente, ¿no? No parece lo mismo, pero sí es lo mismo, solamente que está hablando de los costes. ¿Qué significa amar a Jesús? En muchos casos va a ser negarme a mí mismo. ¿Y qué significa guardar los mandamientos de Cristo? En algún momento puede significar tomar mi cruz. Y ahora vamos a ver qué significa eso de tomar mi cruz. Y por supuesto seguirle. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. Bien. Ahora, quiero yo hacer una aclaración. ¿Por qué quiero hacer una aclaración? Porque yo, muchas veces cuando uno predica, es muy probable que te malentienda. Y al final los creyentes entienden otra cosa que no es lo que ha querido decir, porque o no, uno no lo explica bien, o simplemente porque es algo natural. No es la primera vez que me ha pasado esto, me ha pasado muchísimas veces. A veces incluso te entienden exactamente lo contrario que querías decir. Es lo peor. Pero bueno, voy a explicarlo ahora. Cuando hablé de que el sentido o el propósito de nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios, yo no he dicho que el propósito de tu vida es que sufras. Ese puede ser el precio de ser fiel a Cristo. Claro que sí. Pero no significa que nuestra vida está abocada a ser una vida de dolor y de sufrimiento, que no podemos tener alegrías. A eso no se refiere. Y cuando vemos este pasaje, notamos que dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Bendición, vida. ¿Eso qué es? ¿Para sufrir? ¿Es para que te vayas al monte y vivas como comiendo cardos, espinos y saltamontes? ¿Es para eso? ¿Para que sufras? No, no es para que sufras. No hay ninguna incompatibilidad entre la piedad cristiana y la felicidad, la prosperidad y las alegrías de la vida. Nadie dice que el esposo no disfrute de su esposa, que la esposa no disfrute del esposo, que los padres no disfruten de sus hijos o los abuelos de sus nietos, como decía Alejandro, ¿no? La alegría, ¿no?, de ver a tu nieto. ¿Eso es algo malo? ¿Pecaminoso? Eso no es pecaminoso. No es pecaminoso que disfrutes. No decir que tienes una buena casa, te vas al monte, dejas la casa, te vas al monte y vives ahí como un hombre primitivo. No dice eso. Ni que las alegrías de la vida no las puedas tener. Jesús era un hombre que vivía regularmente bien, y sin embargo él mismo dijo, ¿no? Del Hijo del Hombre dicen que es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, y de Juan, que no come ni bebe, dicen que el demonio tiene. O sea, que no come ni bebe cosas normales, a eso se refiere. Entonces, siempre va a haber una crítica. Pero no vemos pues a Jesús que era pues una persona que vivía como Juan el Bautista, por ejemplo, que era su primo. Él no vivía así, y él era Dios. O sea, no hay una incompatibilidad entre poder vivir bien y ser piadoso. Pero, ahora nos va a mostrar Jesús que Él tenía una misión en la vida, y esa misión, para cumplirla, tenía un pago absolutamente espantoso y terrible. Y no obstante, Él estuvo dispuesto a cumplirlo. ¿Recuerdan ese pasaje de Hebreos 12 que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual no estimó, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz y no subestimó el oprobio? Es decir, había
un gozo que era la satisfacción del alma de cumplir con la voluntad de Dios. Y eso tenía en claro Jesús. Ahora bien, lo que afrontó Jesús era algo fácil. Él era un Superman que no lo debía. Evidentemente no, eso lo vamos a ver ahora. Bien, ahora vamos a ver la parte desafiante. Está en Mateo 10, 34 al 39. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Wow, pero está hablando este señor. ¿Cómo es eso? Algunos usan estos pasajes, y eso, que este es el pasaje suave. Hay otro en el 16 que no lo he puesto para no entrar en los escándalos, pero es verdaderamente, algunos los ateos, la gente que quiere denigrar la Biblia, lo usa mucho para decir: mira lo que Jesús dijo, aborrece a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus padres, porque usa la palabra aborrecer. Pero lo que quiere decir ahí Jesús es lo que dice aquí lo explica mejor: desdeñar. El que ama más que a mí. Ahí está la diferencia. ¿Por qué vino a la tierra a traer espada? Si al principio, cuando vimos en Deuteronomio capítulo 30, vemos que era una disyuntiva para decir: si tú me eres fiel, yo te voy a bendecir. Pero aquí vemos como que cuando viene Jesús la cosa cambia. Primeramente, en esa época, el enfoque estaba en la nación de Israel. Ahora no está solamente en lo que debe ser una observancia para un pueblo, que es el pueblo de Israel, sino está hablando de un grupo de personas, los cristianos, que van a estar desafiados por el mundo, porque el mundo los va a odiar por seguir a Cristo. Y va a haber una confrontación. Y cuando Él dice que va a suceder esto, es porque esto ha sucedido, y está sucediendo hoy mismo, ahora mismo, en otros países del mundo. ¿Y cómo se traduce eso? Vamos a ver lo que dice. Porque he venido para traer en disensión, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, en tiempos de la Unión Soviética sucedía que un buen niño revolucionario podía demandar a sus padres como contrarrevolucionarios, y ese padre podía ir a la cárcel o incluso ser ejecutado. Eso sucedió. Niños denunciando a sus padres, hermanos denunciando a sus otros hermanos, padres a los hijos, etc. Eso sucede hoy en día en Corea del Norte, y en países islámicos también hay una fuerte posición con la familia. En el momento que se enteran de que esa persona de la familia se ha convertido a Cristo, ya está totalmente expulsado de la familia, e incluso hay intentos de matarlo, y hay muchas veces que ese intento termina matando a ese familiar. O sea que lo que está diciendo Jesús no es ninguna mitología, es algo real que sucede en el mundo real. Sucedió entonces, ha sucedido siglos antes del presente, y está sucediendo hoy mismo. No nos escandalicemos. Que en Occidente eso no sea común no significa que no pase en otras partes del mundo. Luego continúa diciendo: el que ama, fíjense que he puesto otra vez el color rojo para connotar los mismos colores, o casi los mismos de lo que había puesto en el verso anterior. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, en otro verso lo dice aborrece, es decir, desdeña, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿eso significa que eso va a suceder en todos los casos? Estamos hablando de una familia que se opone a tu fidelidad a Cristo. No estamos hablando, obviamente, de que tú vas a hacer esto con la gente, tu familia, que está contigo en la fe de Cristo, obviamente, ¿no? Tú vas a amarlo, tienes un ministerio con esa familia, el esposo tiene un ministerio con la esposa tiene un ministerio con el esposo, los padres tienen un ministerio con los hijos, hasta los abuelos también tienen un ministerio con los nietos. Por lo tanto, eso está perfectamente dilucidado en la palabra de Dios. Pero si la familia se opusiera a ti, a tu fe, que es lo que sucede cuando hay conversiones en el mundo musulmán, o en el mundo donde se persigue la iglesia por causa de gobiernos ateos, pues va a pasar eso.
Y ahí está el gran desafío que va a tener un creyente cuando se encuentre en una situación así. Aquí en Occidente, evidentemente, casi nadie ha pasado por un desafío de este tipo. Pueden pasar por desafíos mucho menores de otro tipo en oposición a tu fe, en tu trabajo, en los estudios, en fin, con la familia, con los parientes o las amistades, en fin. Pero en dosis quizás mucho más tenues que lo que sucede en estos otros países. Y ahí sí se va a ver con toda crudeza esta situación, esa oposición y ese rompimiento de los lazos familiares, incluso hasta la pérdida de la vida. Por eso dice al final, el verso 39, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo sé que esto suena duro, sobre todo para cristianos más recientes o que todavía están creciendo en la fe, y esto es demasiado desafiante. Pero realmente eso es lo que estamos llamados como cristianos, que pretendemos madurar y conocer lo que realmente es la fe cristiana y sus postes. Tenemos que entender con claridad lo que estamos aquí señalando, que posiblemente tengamos que dar la vida por nuestra fe. Y dice, el que haya su vida, es decir, dice, no, yo no quiero perderla, y pues rechazo a Jesús, la perderá, pero el que la pierde por seguir fiel a Jesús, la ganará. Porque Jesús al mundo trajo una nueva perspectiva que el mundo judío, el mundo israelita, no tenía énfasis en lo que sería el periodo del Antiguo Testamento. Era de la vida postrera. Más allá de la muerte física, hay una vida. Aunque hay señales en el Antiguo Testamento, sin embargo, eso no estaba muy bien enfatizado. Pero Jesús viene a señalar eso. No creas que aquí acaba todo. Hay una vida posterior y hay una gran gloria para tu vida si tú eres fiel a Cristo. Y hay un tormento eterno si no lo eres, si realmente no quieres arrepentirte y recibir a Jesús en tu corazón. ¿Te dan cuenta? Bien, vamos a continuar. Hay que responder entonces esta pregunta. ¿Qué significa pues negarse a sí mismo y tomar su cruz? Y las relaciones que existen entre amar a Cristo y guardar sus mandamientos, con estos dos puntos, que son un aspecto distinto, una acepción diferente de esos puntos que hablan sobre su coste. Y vamos a ver cómo nos lo enseña el propio Jesucristo. ¿Quién mejor para decirnos qué significa esto que el propio Jesucristo? Y vamos a ver dos pasajes que nos van a ayudar a entenderlo. Aquí vemos en Mateo 16, 21 al 22, cuando Jesús comienza a hablar de lo que le va a suceder. Fíjense cómo lo va a tomar Pedro y cuál va a ser el consejo de Pedro ante esta predicción terrible de parte de Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, aquí lo he puesto en mayúscula por énfasis, le era necesario. En su vida, Jesús no miraba solamente sus intereses humanos, sino que había una comida que comer que vosotros no sabéis, que le dijo a sus discípulos, que era cumplir con la voluntad de Dios y acabar su obra. Y esa era la visión que tenía Jesús, y es la visión que nosotros como cristianos, si lo somos de verdad, tenemos que tenerlo también, cumplir los propósitos de Dios. Y en su balance de intereses había un interés fundamental de cumplirlo. Por eso dice, me es necesario. Hablando en tercera persona, dice, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a hacer eso de irte a Jerusalén, a que te maltraten, a que te maten? No, pues, no te pase tampoco. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús a Pedro?
Pedrito, gracias, te pasaste. Has hecho un consejo maravilloso. Efectivamente, yo creo que tienes razón. Efectivamente, no voy a Jerusalén, me quedo y ya está, me evito ese pasar por ese marrón, ¿no? Pues eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Dice el 23 al 24, otra vez el color rojo que no se ve. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo se habrá sentido Pedro al escuchar esa exabrupta forma de responderle? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿Qué sería esto? ¿Sería que quizás Satanás estaba detrás de la mente de Pedro? Antes pensaba que esa era una interpretación correcta y le inducía a pensar eso. Yo creo que no. Cuando dice que quítate delante de mí, Satanás, simplemente está diciendo apártate, adversario. No porque Pedro sea un adversario de Jesús, sino porque lo que está insinuando Pedro está en adversa y en oposición a la voluntad de Dios, a lo que él quiere hacer, lo que es su necesidad, su interés de cumplir con la voluntad de Dios. Y por eso tiene esa forma tan, fuerte de rebatir a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo sí estoy poniendo las cosas en Dios, en las cosas de Dios, y no en mi propio interés personal. Y esto, ahí creo que es más claro de entender a qué se está refiriendo con negarse a sí mismo, ¿no? No se está refiriendo a decisiones pequeñas de la vida, del día a día. Se está refiriendo a decisiones importantes sobre lo que va a hacer, sobre sus propósitos. Esas decisiones importantes, Jesús se va a negar a todo lo que no sea ir para cumplir su misión, la misión que Dios le ha encomendado. Si eso no sucede, Él no va a estar contento, Él no va a estar satisfecho. Él quiere y sabe que el costo va a ser absolutamente terrible, pero Él quiere hacerlo. Y dice al final, entonces Jesús dijo a sus discípulos, que habían visto ese espectáculo, por así decirlo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora se entiende lo que quiere decir negarse a sí mismo. Y tome su cruz y siga. ¿Y qué significa tomar su cruz? Tomar su cruz significa estar dispuesto a sufrir incluso hasta la muerte. Eso significa tomar su cruz. Se sabía evidentemente en ese entonces que la cruz era el instrumento romano para un tipo de ejecución más deshonrosa y dolorosa que podían prever para un reo. Tomar su cruz significa tomar tu disposición a sufrir por cumplir con la voluntad de Dios e incluso morir por el rey. Eso es. Y síganme, eso vamos a ver al final. Pero luego continuemos lo que sucedió luego. Porque aquí ya nos estamos acercando del momento en el cual va a empezar el Calvario de Jesús. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice en Mateo 26, 36 a 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Eran Juan y Jacobo. Él siempre tenía tres discípulos que eran los círculos más cercanos, eran Pedro, Jacobo y Juan. Cuando se transfiguró, eran Pedro, Jacobo y Juan los que estaban presentes. Pues aquí lo vemos. Dice: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él sabía los horrores que iba a padecer en breve, en unas horas solamente. Ya estaba a punto de ser detenido, encarcelado, torturado y crucificado. Y en ese momento, él no era un Superman. ¿Te puedes imaginar saber desde la infancia, que un día va a pasar esto en tu vida? Vas a tener que morir de esta manera. Una cosa es morirse,
Morirse no es algo tan terrible. Otra cosa es morir cómo mueres. Y aquí vemos una muerte muy espantosa. Y eso lo sabía Jesús. Lo sabía muy bien. Ya lo había dicho antes, vimos el capítulo 10, ¿recuerdan? El 16, ahora estamos viendo esto. Y dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él, sabiendo lo que va a padecer, ¿cuál es su primer recurso? Ponerse a orar, para recibir fortaleza para poder enfrentar el terrible calvario que va a sufrir en breve. Y hay una cosa interesante que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Eso no es negarse a sí mismo? Aquí lo está graficando aún más todavía. En la misma oración está planteando esa posibilidad, pero dice, no, yo quiero que se haga tu voluntad, aunque eso sea algo que yo no quiero pasar. Soy un ser humano también. Él era Dios, pero también era un ser humano, y un ser humano que va a sentir dolor. Y sabe lo que le espera. Cualquier persona de la época sabía que la crucifixión era algo infame y espantoso. Y Jesús lo sabía muy claramente. Por eso dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos pues allí claramente en qué consiste negarse a sí mismo. No era Jesús un Superman. Él le costó y le dolió. Ahora, continúa otra cosa diciendo interesante. Y se vino luego, versos 40 y 42, a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido orar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está la clave del éxito del cristiano contra el pecado, ¿sabían? ¿Sabían lo que acaban de leer? Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No es cierto que la carne es débil realmente? Pues es verdad, ¿no? Yo creo que nadie aquí puede decir que no ha constatado lo débil que es la carne. ¿Cómo se puede fortalecer entonces la carne en la lucha contra el pecado? El motor de tu vida espiritual está en tu oración. Tu oración diaria es lo que te va a dar la fortaleza para que te puedas apartar del pecado. Si tu oración es débil, es una oración enclenque, tu poder contra el pecado va a ser también enclenque. Y vas a ser como una palomita y el pecado te va a zarandear como a trigo. Pero ¿por qué entonces estaba buscando Jesús mismo, el Hijo de Dios, la oración en este momento? Porque hasta él mismo reconocía que en su ser, como ser humano, era débil. Y él quería la fortaleza. Y por eso dice, es que no puedes velar ni siquiera una hora. Algunos ponen eso como, me había un libro que se llama precisamente eso, ¿no? No podéis velar una hora, ¿no? Hablaba sobre la oración, ¿no? El tiempo de oración, la intensidad de la oración. Pero no solamente tiene que ser el tiempo, sino la intensidad verdadera de la oración. El buscar a Dios para recibir ese poder del Espíritu Santo en tu vida. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Me niego a mí mismo, tomo tu cruz, que es lo que realmente, literalmente iba a suceder, y te sigo hasta la muerte. Como dice Filipenses, y muerte de cruz. Hay algo que me olvidé de decir en relación al primer versículo que vimos en Deuteronomio 30, en relación a por qué vemos a veces que hay creyentes en la Biblia, en este mundo,
que no sufren tanto, sus vidas son más o menos felices, satisfactorias, y sin embargo hay otras personas que, sin embargo, sufren bastante, y países donde pasan verdaderos calvarios en su vida. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Si vamos al capítulo 11 de Hebreos, no vamos a verlo ahora, pero simplemente un comentario, vas a ver que el autor de Hebreos va a dividir el número de las personas que cita en ese capítulo 11, los héroes de la fe, en dos grupos. El primer grupo son los que recibieron lo prometido, y Dios los liberó, Dios los socorrió, y salieron del problema y volvieron a ser prósperos, volvieron a vivir bien. Pero hay otro grupo que dice que estos vivían huyendo en cuevas, angustiados, el mundo no era digno de ellos y no recibieron lo prometido. Y dice unas palabritas que son muy interesantes, porque esperaban una mejor resurrección. Significa que ese grupo que lo pasó muy mal en este mundo va a tener una eternidad superior incluso al otro grupo que no lo pasó tan mal. No significa que el primer grupo no haya sufrido cosas, pero esos que sufrieron más tendrán una compensación mayor en la vida eterna, porque incluso en la vida sufrieron mucho en este mundo y Dios siempre va a compensar el sufrimiento del creyente. No es simplemente decir te voy a dar una medallita o una coronita y se acabó el asunto. No, va a haber compensación al sufrimiento. Y cuando Jesús dijo, bienaventurados aquellos que sufren por mi causa, porque grande es vuestro galardón en los cielos, ¿qué está diciendo? Grande es vuestro galardón en los cielos. ¿Es un galardón simplemente una joyita que te ponen en la cabeza? No, es tu eternidad. Pero una eternidad mejor, más gloriosa. No sabemos exactamente cómo, los detalles no lo sabemos, pero esa es la promesa. Y a Jesús que iba a aparecer esto, dice en Filipenses capítulo 2, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que se doble toda rodilla ante Él en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Iba a haber una pues compensación al sufrimiento terrible que iba a aparecer Jesús. Y el creyente que sufre por Cristo, incluso perdiendo la vida, también será compensado por Dios con un gran galardón. Ningún sufrimiento por el Señor va a dejar de tener un premio y un galardón. Vamos a quedar terminando con este pasaje. Bueno, ¿qué implica seguir a Cristo? Este pasaje tiene una interpretación teológica más profunda. No voy a hacerla aquí porque de acuerdo a todo el contexto de Gálatas, pero vamos a quedarnos con lo que está diciendo aquí en este verso 20. ¿Qué dice Pablo sobre cómo se desempeña él en la vida? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, al final dice, yo en reciprocidad a lo que Cristo ha hecho por mí, voy a ser capaz y competente para hacer lo mismo. Ahora, ¿qué significa eso de que está juntamente crucificado con Cristo? Él está muriendo para sí mismo. ¿Se acuerdan de negarse a sí mismo? Con Cristo. Si Jesús lo hizo, yo también lo voy a hacer. Y ese es el llamado a ti, a tu conciencia. ¿Tú eres capaz también de hacer eso? O quisiera hacerlo por lo menos, porque quizás uno diga, bueno, capaz, no me siento capaz. Pero estoy llamado a hacer eso, a estar crucificado con Cristo en relación a que yo ya no voy a ver cuando tenga que tomar decisiones. Y esto vamos a hablar en un próximo mensaje, por cierto, porque hay que ahora hablar de, bueno, cumplir la voluntad de Dios, sí, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que eso lo vamos a dejar para un tema posterior. El próximo vez que me toque de predicar, voy a hablar de eso. Pero la cosa está que necesitamos saber cómo priorizar las cosas en nuestra vida. Si tenemos que postergar algún plan personal, si es que está
contradicción con la voluntad de Dios. Eso lo exploraremos en este mensaje posterior. Pero ese es el llamado del creyente, que ya no vive él para sus propios intereses, para sus propios planes, objetivos que él se traza, que algunos pueden estar conforme a la voluntad de Dios y no hay ningún problema que se ejecuten. Cuidado, no estoy diciendo que no. Pero puede ser que en algunos casos haya que estén en contra y tengas que saber decir, no, voy a poner a Dios en primer lugar y no a mí mismo, y voy a negarme a mí mismo en relación a ese plan, a ese objetivo. Ya hay algún ejemplo quizás personal, pero que vosotros posiblemente también tengáis algún ejemplo personal de que habéis hecho eso alguna vez en vuestra vida y tenéis que dejarlo para poder cumplir la voluntad. Y cuando no lo haces, y cuando yo no he puesto al Señor en primer lugar, han pasado cosas. Sí, Dios me ha disciplinado y me ha hecho darme cuenta que no tuve una buena elección. A veces uno, por querer beneficiarse, al final sale, el que va por lana sale trasquilado, ¿no? Como dice el dicho. Y uno no quiere salir trasquilado, ¿no? Bueno, si uno no es creyente de verdad, ojo, va a poder hacerlo y no le va a pasar nada, ¿eh? Pero eso sí te lo digo. Si tú no has nacido de verdad, si no eres creyente auténtico, solamente eres una persona que presume ser cristiana, no te va a pasar nada, no te preocupes. Dios no te va a disciplinar. Una de las señas de la disciplina de Dios es que Dios disciplina a aquel que toma por hijo. Si no eres hijo de Dios de verdad, solamente eres un profesante cristiano, no te va a pasar. Tú vas a hacer el trastaje que quieras y no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo todavía. No eres todavía hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, no estás bajo esa lógica de disciplina que Dios va a aplicar contigo. Pero si eres hijo y no haces y te vas de lo que es la voluntad de Dios, va a pasar circunstancias para que tú pienses y digas, efectivamente me equivoqué. Debí poner al Señor primero, debí cumplir su voluntad. Y cuando lo haces, también puedes tener experiencia de decir, mira lo bien cómo Dios me bendijo por haberlo hecho. Por haberlo puesto primero, Dios me bendijo. Ahora, incluso, aunque tengas que padecer persecución, cárcel o lo que sea. ¿Recuerdan el caso, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estuvieron en Filipos y por causa de una acusación, porque le había Pablo quitado el espíritu de adivinación a una muchacha, los denunciaron y los azotaron con varas y luego los encarcelaron? ¿Y qué hicieron Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en esa mazmorra oscura al fondo? ¿Se pusieron a lloriquear? No. ¿Saben lo que hicieron? Se pusieron a orar y a cantar himnos. Ese era el gozo de saber que estás cumpliendo y sufriendo por Cristo, que tenían ellos. ¿Qué pasó? Tembló la tierra, se abrieron todas las cadenas, y hasta el mismo carcelero se asustó. Dijo, uy, si se me van los presos, a mí me cortan el cuello. Y dijo, con el corazón quebrantado, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Pero ven la diferencia, cómo estos señores estaban con un corazón dispuesto a sufrir por el Señor, incluso les causaba gozo de poder cumplirlo, de poder hacerlo, de poder pagar ese precio, era para ellos gozoso, y al final Dios obró de una manera poderosa, conversión del carcelero y toda su familia. Y posiblemente algo sucedería con el resto de presos que estaban allí. Pero es el poder de Dios desplegado cuando cumplimos su voluntad. ¿Y qué mejor cosa que un creyente pueda decir al final de su vida que ha cumplido la voluntad de Dios, aunque le haya costado sufrir? Aunque haya tenido un precio poderoso en su vida. Es decir, lo hice, Dios fue glorificado, cumplí con la voluntad de Dios. Como dijo Pablo, he acabado la carrera y guardado la fe, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿no? He acabado la carrera y guardado la fe. Y ese sería lo bonito poder decir, ¿no? ¿Verdad? Bien, con esto terminamos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Sabemos, Señor, que la vida cristiana no es precisamente un camino de rosas, no es que sea problemático poder ser próspero y ser feliz, pero tenemos que saber, Señor, que estar dispuestos a sufrir, a ponerte a ti primero y a pagar el precio incluso de sufrir por causa de cumplir con tu voluntad. Aunque a veces la cumplir tu voluntad va a ser algo agradable, hay veces en que va a ser algo que va a tener consecuencias desagradables. Señor, te pedimos que nos ayudes a madurar en la fe,
a entender plenamente estas realidades y ese objetivo fundamental de nuestra vida, que no es hacer necesariamente lo que nosotros queremos, sino más bien lo que tú quieres. Como decía el Señor, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a que eso se haga carne en nuestro corazón, a que sea algo escrito con letras de fuego en nuestra alma para poder cumplirlo. Te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.